Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Génesis 18, versículo 14, dice la palabra del Señor: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Amén y amén. Hoy vamos a hablar difícil o imposible. A veces como que nosotros no tuviéramos claro el difícil y el imposible. Cuando hablamos, hermano, de difícil o imposible, tenemos que aclarar que hay algo que viene del hombre y otra viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios en ningún lado te dice que nada es difícil. A veces nosotros quisiéramos vivir una vida sin dificultades, sin obstáculos. No sé si usted quisiera a veces eso, que usted se levantara en la mañana y todo fluyera, ¿cierto? Se levantara uno en la mañana y uno pusiera a hervir la leche y no se regara. La vida tiene dificultades. La vida no es fácil, la vida es dura. Y a veces quisiéramos encontrar en la Biblia, y hay algunos que creen que la Biblia dice que no hay dificultad para el creyente, y eso es cierto. A veces hay gente que tiene más dificultades que otras, si nosotros nos pusiéramos a comparar. Pero a veces si nosotros miráramos, a veces las dificultades que tenemos no son tan duras como las de otros. Gente que tiene otras dificultades más grandes: su salud, su hogar quebrantado, su empresa que no crece, su proyecto que no sale adelante, sus sueños que nada que surgen. Tantas dificultades, pero a la final cada uno vive su dificultad y la ve grande y difícil. ¿O no es así? Por eso comparar las dificultades, comparar las pruebas no tiene sentido. Hay gente que tiene conversaciones como: eso no es nada. Alguien le está contando al otro: oiga, imagínese que llevo todo el día sin comer. Y el otro dice: eso no es nada, yo una vez duré un mes. No sé si le ha pasado así. Usted está contando su dificultad y llega el otro y le dice que ha tenido una mayor. ¿Qué me interesa si usted ha sufrido mayor que yo en este momento? El que está viviendo la dificultad soy yo. ¿O no es así? La vida está llena de dificultades, y yo quiero que usted entienda en esta mañana que en ninguna parte de la Biblia le dice que no va a haber dificultades. Al contrario, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16 versículo 33 nos advierte de algo. Miremos Juan capítulo 16 versículo 33. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? ¿Qué dice Yeshua? Para que en mí tengáis paz. Ahí no está diciendo que no va a haber nada, sino que en el Señor tenemos la paz. Y dice ahí: en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué no nos gusta ese versículo? ¿Por qué no lo proclamamos entonces todos los días? En el nombre de Yeshua yo declaro que tendré aflicción. No lo decimos porque no nos gusta pensar que vamos a tener aflicciones y pruebas. Pero el dejar de pensar que no existe o que no vaya a suceder no quiere decir que no pueda ocurrirnos. Por más que queramos negar la dificultad, no la podemos sacar, porque vivimos en un mundo donde hay dificultad. Y usted de pronto en esta mañana está en este lugar con una dificultad. De pronto hoy está usted con una prueba. De pronto hoy está usted con una aflicción. Pero el Señor no le está diciendo que no la iba a tener. El Señor lo que le está diciendo es: en mí vas a tener paz. No sé si usted lo está entendiendo. En mí usted va a tener paz y va a ver mi obrar en su vida. A su nombre. El difícil y el imposible no es lo mismo. El difícil
es simplemente la prueba o el obstáculo que se presenta a algo que se tiene que hacer. El difícil es el grado de trabajo y de esfuerzo que debemos encaminar o poner para hacer algo. Y hay gente que cuando se le presenta lo difícil, piensa que es lo imposible. A ver, me hago entender. La persona, no sé, se casó, está casado, es una pareja recién casada. Están felices porque se casaron, pero ahora surgió el problema. No sé, celos o alguna situación. Entonces la persona dice, es que esto es imposible salvar nuestro matrimonio. No, no es imposible. Es difícil, pero no imposible. No podemos pensar que cuando se nos presenta el obstáculo, cuando llega el difícil, llegó el imposible. El Señor lo que está diciendo en cada dificultad es: confiad en mí, sed valiente, sé esforzado, levántate, porque la dificultad es para ti. Pero para mí nada es imposible. No sé si me estoy haciendo entender. La dificultad es para nosotros como humanos, la cual, cogidos de la mano del Señor, seguimos adelante y veremos su obrar en lo imposible. O sea, entienda esto: Dios quiere que nosotros en la prueba avancemos hasta donde se puede. Escuche esto, por favor. En la dificultad usted tiene que avanzar, seguir, pelear la buena batalla de la fe hasta donde ya no puede, hasta que lo difícil se vuelva ¿qué? Imposible. Y en el imposible es donde obra Dios. ¿Lo está entendiendo? Denle un aplauso al Señor, a su nombre. En este momento, aquí, de pronto digo yo, hay alguien que está con una dificultad. Eso no quiere decir que sea imposible que suceda algo para su vida. Lo que pasa es que nos metimos en la cabeza que cuando llega la dificultad, llegó el imposible. Me enfermé, imposible la sanidad. El problema en mi hogar, imposible salvarlo. Mis hijos rebeldes, imposible que sean juiciosos. La iglesia está cayendo, imposible que crezca. No, es la dificultad en la cual nosotros, empoderados por el Espíritu Santo, avanzamos a pesar de la prueba, de la aflicción, de la persecución. Y así nos ataque el enemigo, seguimos avante, porque creemos en el Señor. Y va a llegar un momento en que ya estamos atravesando la dificultad, pero llegamos al límite donde ya el Señor va a hacer lo imposible. Tenemos que pagar un precio para ver la gloria de Dios. Y yo quiero decirte entonces en esta mañana que lo que estás viviendo de dificultad no quiere decir que no sea posible ver la victoria. Simplemente estás pasando un proceso en el cual tú vas a tener la oportunidad de con regocijo ver la gloria de Dios. Nada es difícil, escuche esto, nada es difícil para un creyente, eso no existe. Escúcheme esto, por favor, entiéndalo y va a tener una vida cristiana de gozo. Nada es difícil para el creyente, eso no existe. Al contrario, cuando nos volvemos a Cristo, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Satanás quiere ponernos siempre obstáculo. Tú quieres orar, te va a poner obstáculo. Tú quieres casarte, te va a poner obstáculo.
Tú quieres congregarte, te va a poner obstáculo. Por eso hay gente que dice: ay, pastor, ¿qué será? Que desde que le entregué mi vida a Cristo, mis finanzas se bajaron. Esa es una pregunta que a veces tiene la gente. ¿Por qué, pastor? Dígame por qué. Porque cuando usted estaba en el mundo, una dificultad económica la resolvía sin importar si agradaba a Dios o no. Una dificultad económica, usted podía trampear y no le importaba. Podía robar y no le importaba. Podía estafar y no le importaba. Ahora una dificultad económica, ¿cuántos dicen amén? Usted la sortea creyéndole a Dios y obedeciendo a Dios en santidad. Cuando yo llego a Cristo, ahora mi vida depende de Él. Y yo le hago una pregunta. Mi vida, escuche por favor la pregunta. Yo vivo en el mundo, ¿o no vivimos en el mundo? ¿Sí lo dice el Señor? Ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. ¿Pero dónde estamos? En el mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Él tiene una corriente satánica. Y yo ahora soy de Cristo, pero sigo ¿en dónde? Ahora yo quiero agradar a Dios. ¿En dónde? ¿Que le pertenece a quién? Entonces, ¿qué me va a poner Satanás? Obstáculos, dificultades. Pero si yo pienso que cada obstáculo o cada dificultad que llega a mi vida es el imposible, pues no voy a poder agradar a Dios. Y ahí es donde la gente comienza: es que es imposible ser santo. No, no es imposible, es difícil. No sé si me estoy haciendo entender en esta hora. Es imposible serle fiel a mi esposa. No, no es imposible. Entonces debemos cambiar y entender que el difícil es parte de la vida cristiana, pero no el imposible. Cuando yo estoy con Cristo, es posible la santidad. Cuando yo estoy con Cristo y amo a Dios, es posible que mi hogar se restaure. Cuando yo le creo a Dios, es posible que mis hijos vengan al camino del Señor. Cuando yo creo en el Señor, sin importar cómo esté la economía de este país, yo sé que no es imposible para el Señor darme mi desayuno, el almuerzo, la comida. ¿Lo está entendiendo? Pero cuando se tiene una vida que no tiene una relación, lo que hablamos al principio, con Dios, y se conoce a Dios, toda dificultad va a ser el imposible para esa persona. Es imposible. No, Señor, es difícil. Esfuércese, créale a Dios. No es imposible si tú le crees al Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, entonces en Juan 16:33. Vuélvalo a leer, por favor. Estas cosas os he hablado. ¿Qué está haciendo el Señor en esta hora? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Para qué? Para que tenga paz. ¿A usted no le produce paz saber que va a tener aflicciones? No, pues a mí sí. ¿Sabe por qué? Porque me dio la solución. En Él voy a tener paz en medio de la tormenta. En Él voy a tener la paz de que mi casa no se cae porque está sobre la roca. Cuando usted lee el hombre, el cimiento, la casa en el cimiento, usted ve que tanto al hombre obediente como al desobediente, a los dos los golpeó los vientos y los ríos, a los dos, ¿o no? Dice, al hombre insensato lo golpeó y su casa cayó, pero al prudente lo golpeó y su casa no cayó. Entonces, ¿a ti te van a golpear los ríos?
¿Sí o no? Me da miedo confesar eso. No, es que esto no es de confesar o no, es de entender la palabra. Te hago una pregunta: ¿te van a golpear los vientos? ¿Te van a golpear los ríos? ¿Te puede rodear un ejército de enemigos? Pero yo tengo que paz y estoy confiado en mi Rey y en mi Señor, que Él hará lo imposible en mi difícil. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a hacer lo imposible en mi difícil. Pero yo no puedo dejar que mi difícil se me convierta para mí en el imposible. Nadie te dijo que era fácil. El Señor a ti no te dijo que era fácil. El Señor te dijo que era posible. Entonces el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. Se casan, ¿no? Ay, ¿por qué se va a casar? Ay, es que ella es tan linda. Ay, ella es hermosa. Ella es una maravilla. ¿Y por qué se va a casar con él? Ay, es que él es maravilloso, me hace reír. Es un príncipe. Y cuando se casan, comienzan esas dificultades. Ella pelea desde las 2 de la mañana con las ollas. A él ya no se le puede decir nada porque está bravo. Comenzaron a ver qué. ¿Y? Pues que hayan todas las dificultades que existan, pero si Cristo está, no es imposible que cumplamos 50, 60, 70, 80 años de casados, porque Cristo hizo lo imposible sobre mi dificultad. Hay pruebas, pero en todos los casos difíciles, anote allí, Dios siempre te va a hablar. Escríbalo ahí: en mi dificultad siempre Dios habla. Eso es buenísimo. Dios siempre te va a hablar en la dificultad. Te va a dar palabra de ánimo, te va a exhortar, te va a aconsejar. Dios siempre te va a hablar en la dificultad. Nunca quedas solo en la prueba. Siempre el Señor está ahí. En la dificultad Dios obra, Dios hace. Tú no vas a ver un Dios que se queda quieto, sino un Dios que obra en tu dificultad. En la dificultad también Dios te protege. En la dificultad Dios te guía. En la dificultad Dios te fortalece. En la dificultad Dios te da paz. En la dificultad Dios abre caminos. En la dificultad transforma la dificultad en una gran oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos en la dificultad y Dios está ahí, Dios la transforma en una gran oportunidad. Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas, ¿cuántas? Todas las cosas. ¿Qué pasa con esas cosas? Les ayudan. Señor, mire, de esa dificultad va a ser algo bueno. Y es ahí donde nosotros podemos dar testimonio. ¿Cuándo se da testimonio? Cuando el Señor se ha glorificado en la dificultad. Vea siempre la dificultad como la oportunidad para ver el poder de Dios. Al empezar esta enseñanza, empezamos en Génesis 18, 14. Vamos otra vez a Génesis 18, versículo 11. Lea esto. Y Abraham y Sara eran ¿qué? De edad avanzada. Y mire lo que le ha pasado a Sara. A Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Sara tenía desde el principio, desde que nació, una dificultad para tener hijos. Entiéndalo. Era estéril. Imagínense esa.
Ahora más encima se vuelve ¿qué? Vieja. Diga, estéril y vieja. Tremenda. Ya le cesó la costumbre de las mujeres, es decir, ya no ovula. ¿Cuál fue la primera dificultad de Sara? Estéril. La segunda, vieja. Ahora, ¿qué dice? Que Abraham se ha vuelto ¿qué? 3 dificultades. Hay un viejo, bien viejo de 100 años. ¿Cuántas dificultades van? Estéril, vieja y viejo. 3 dificultades. Entonces es cuando el Señor dice en el versículo 12, sigamos ahí. Al escuchar Sara lo que estaba diciendo el Señor de que iban a tener un hijo, en el versículo 12, ¿qué dice? Se rió Sara. Así es la gente cuando tiene dificultades. Oiga, hermano, usted se va a sanar. Me río de Janeiro. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Cuando está la dificultad nos dicen que va a suceder algo. ¿Cómo no? A veces nos reímos. Y esa risa es sarcástica, esa risa es por falta de fe. Esa risa, hermano, es porque la dificultad la vemos como lo imposible. Pues, hermanos, si el Señor lo está diciendo, lo cumple. 3 dificultades. Y el Señor está diciendo que va a sortear la dificultad, pero Sara se ríe. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué te ríes, Sara? Ahí hay una situación en esa pregunta. ¿Por qué te has reído, Sara? ¿Cómo estaba viendo las dificultades? Como imposible. Se lo voy a parafrasear. Ahí dice: ¿será cierto que dará a luz siendo vieja? ¿Qué fue lo que dijo Sara? Yo que voy a tener un chino a esta edad. Yo que voy a parir. Si yo estoy toda la vida estéril, ahora vieja y con un esposo más viejo. ¿Será cierto? En su mente la dificultad era un imposible. Deja de reírte. Deja de hacer esa dificultad. El Señor te está dando la promesa y tú tienes que decir amén. Así sea, Señor. No sé cómo, pero lo vas a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en esa dificultad deje de reírse incrédulamente. Deje de estirar el pico como un pato. Levante sus manos al cielo y dile la gloria a Dios. Versículo 14. Sara, yo quiero preguntarte una cosa. A ver, Sara, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Quién es el que está hablando? A ver, Sara, ¿quién soy yo? A ver, Sara, ¿será que hay algo imposible para mí? Eso es lo que le está diciendo el Señor. Léalo ahí. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Será que es imposible? No. Lo que pasa es que tú te metiste en la cabeza que por ser difícil es imposible. Y qué cosa tan agradable cuando uno ve la victoria en lo que fue difícil. Y qué más grande cuando uno ve la victoria de Dios en lo que era imposible. Dios quiere bendecirte. Pero, hermano, para que podamos tener y disfrutar de ver la gloria de Dios sobre lo imposible, debemos tener
fe. Debemos tener fe. Mateo 17:20. A su nombre. ¿Qué dice Mateo 17:20? Jesús les dijo: pero por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un granito de mostaza. Oye, el Señor no nos está pidiendo una fe como una montaña. Nos está pidiendo una fe como un granito de mostaza para mover la montaña. El Señor nos está diciendo es que tengamos fe. Y si tu dificultad está enfrente en forma de montaña, tú sigues adelante. Y por tu fe en la paz en Cristo, la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Pásate de acá ya y se pasará, y nada os será imposible. Y terminando en esta hora te pregunto: ¿cuántas cosas en tu vida, cuántas no han llegado? ¿Cuántas cosas en tu vida no has alcanzado? ¿Cuántas promesas de Dios no las has recibido? Porque te faltó fe. Viste que esa dificultad era un imposible. No estudiaste la carrera que querías estudiar porque creíste que era imposible pagar un semestre. Y no era imposible, era difícil. ¿Por qué no compraste ese edificio, ese lote, esa casa? Porque era difícil y pensaste que era imposible. ¿Cuánta pérdida ha habido en tu vida? Porque no tuviste fe para ver el imposible resuelto por el que tiene el poder de hacer de todas las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos tienen dificultad? Denle la gloria a Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en esta dificultad yo voy a avanzar porque tú me das fuerza. Dígase. Y tú harás lo imposible. Y si usted, hermano, está necesitando la fe, pídasela ahora mismo, porque el Señor es el que da la fe. Y de pronto hoy no le pida, hermano, una montaña de fe. Pídale así sea un granito de mostaza para que esa montaña se mueva. ¿Cuántos dicen amén? Si es en su salud, si es en su familia, si la dificultad está en tus pensamientos, si tu dificultad está en tus finanzas, en tu ministerio, en tu esposo, en tus hijos, dígale: Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Dígaselo, dígaselo. Porque yo sé que mientras esté en las pruebas difíciles, tú me hablas, tú obras, tú me proteges, tú me guías, tú me fortaleces, tú me das paz, tú abres caminos y tú transformarás esta dificultad en una gran oportunidad para ver de tu poder y de tu gloria. Y yo en esta hora le pido al Señor que sea ministrando tu vida. Señor Padre, en esta hora estas manos que se levantan, un pueblo, Señor, que se reúne allí en sus dificultades, Señor, allí en esas pruebas que están viviendo, Señor, que hoy tu palabra dé fruto y que entienda este pueblo que la dificultad no es el imposible. Que hoy, Señor, tu Espíritu ministre y que este pueblo entienda que esta dificultad no es el imposible,
que esta dificultad es la oportunidad de estar fortalecidos y que si creen podrán ver lo imposible. Porque para el que cree, todo es posible.